ritual en la morgue. Mi nombre es Marta y soy estudiante de medicina forense. Siempre había soñado con trabajar en el campo de la medicina y desde que comencé mis estudios me sentí atraída por la precisión y la lógica detrás de la ciencia forense. La idea de desentrañar misterios a través de autopsias y exámenes detallados me fascinaba. Nunca imaginé que mi pasión me llevaría a enfrentar horrores que desafiaban toda lógica. Todo comenzó durante mi rotación en la morgue del Hospital Central. El doctor Pérez, un patólogo con décadas de experiencia, me tomó bajo su tutela. Era un hombre reservado, pero su conocimiento era vasto y profundo. El primer mes transcurrió sin incidentes, con autopsias rutinarias y casos estándar. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando llegó el cuerpo de una joven mujer, cuyo caso parecía encerrar un misterio inquietante. La mujer, de unos 20 años, había sido encontrada muerta en su apartamento. No había signos evidentes de violencia ni causas naturales aparentes. El informe preliminar indicaba que su muerte fue súbita e inexplicable. Fue asignada a mí para una autopsia detallada bajo la supervisión del doctor Pérez. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo al enfrentar un caso tan enigmático. Comenzamos la autopsia en la fría y estéril sala de disección. Mientras hacía la primera incisión, noté algo peculiar, una serie de símbolos grabados en su piel, casi imperceptibles a simple vista. Eran intrincados y detallados, como si hubieran sido hechos con una precisión milimétrica. Doctor Pérez frunció el ceño al verlos y murmuró algo sobre rituales antiguos, pero no le dio mayor importancia en ese momento. A medida que avanzábamos en la autopsia, las anomalías se acumulaban. Los órganos internos de la mujer estaban en perfecto estado, sin signos de enfermedad o trauma. Era como si su cuerpo hubiera sido desconectado de la vida de una manera que no podíamos explicar. El doctor Pérez sugirió que realizáramos más pruebas y análisis toxicológicos, pero algo en su expresión me decía que sabía más de lo que decía. Esa noche, al revisar mis notas en la biblioteca del hospital, decidí investigar los símbolos que habíamos encontrado. Después de varias horas de búsqueda, encontré referencias a un antiguo ritual conocido como el despertar del sombra. Según los textos, se trataba de un oscuro ritual de sacrificio que supuestamente permitía a los practicantes invocar y controlar entidades malignas del más allá. Los símbolos en la piel de la mujer coincidían con los descritos en los antiguos manuscritos. Volví a la morgue al día siguiente con una sensación de inquietud creciente. Compartí mis hallazgos con el doctor Pérez, esperando que desestimara mis temores. Sin embargo, su reacción fue inesperada. Su rostro se tensó y me pidió que no hablara de esto con nadie más. Me dijo que continuáramos con las autopsias y nos concentráramos en los hechos científicos. Las semanas siguientes trajeron más cuerpos con símbolos similares, todos jóvenes y sin causa aparente de muerte. La atmósfera en la morgue se volvió cada vez más opresiva, como si una presencia invisible y malévola nos acechara. Empecé a escuchar susurros en los pasillos oscuros y sentir escalofríos sin razón aparente. Mis colegas también parecían afectados, pero nadie hablaba abiertamente de lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la morgue, escuché un ruido extraño proveniente de la sala de autopsias. Al entrar, vi al doctor Pérez inclinado sobre un cuerpo, susurrando palabras en un idioma que no reconocía. Los símbolos en el cuerpo brillaban con una luz tenue y antinatural. Me quedé paralizada de miedo mientras el doctor Pérez levantaba la vista y me veía con ojos llenos de desesperación. «Marta, no debiste venir aquí», dijo con voz temblorosa. «El ritual se está completando y no podemos detenerlo. He intentado protegerte, pero ahora es demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, una fuerza invisible me arrojó contra la pared. El dolor me recorrió el cuerpo mientras el doctor Pérez continuaba susurrando frenéticamente. La habitación comenzó a temblar y una sombra oscura emergió del cuerpo en la mesa, tomando forma y creciendo en tamaño. Desesperada, reuní todas mis fuerzas y me levanté. Corrí hacia el doctor Pérez, tratando de detener el ritual. Él me empujó con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad y caí al suelo nuevamente. La sombra se abalanzó sobre mí,
y sentí un frío abrumador que parecía congelar mi alma. Luché por mantener la conciencia mientras la sombra intentaba envolverme. Recordé los textos que había leído y, con un último esfuerzo, grité las palabras de disolución que había memorizado. La sombra se detuvo y emitió un chillido agudo que resonó en toda la morgue. Poco a poco, comenzó a desvanecerse y el temblor cesó. El doctor Pérez cayó al suelo, exhausto y derrotado. Me acerqué a él con cautela, temiendo que intentara algo más. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas y arrepentimiento. «Lo siento, Marta», susurró. Intenté controlar el poder, pero fui demasiado ambicioso. Ahora, todo está perdido. Antes de que pudiera preguntar qué había sucedido, el doctor Pérez dejó de respirar. Me quedé sola en la morgue, rodeada por el silencio sepulcral. La presencia maligna parecía haberse disipado, pero el miedo y la tristeza permanecían. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios e investigaciones. Las autoridades del hospital encontraron el cuerpo del doctor Pérez y los símbolos en los cadáveres. Trataron de encontrar una explicación racional para los eventos, pero nunca pudieron comprender completamente lo que había sucedido. A pesar de los horrores que presencié, continué mis estudios y me gradué como médica forense. Sin embargo, la experiencia me dejó cicatrices profundas. Cada vez que realizo una autopsia, me aseguro de revisar cada detalle, buscando cualquier signo de lo sobrenatural. No puedo olvidar lo que vi ni las vidas que se perdieron debido a la ambición y la locura de un hombre. El Hospital Central sigue funcionando y la morgue ha sido renovada. Pero para mí, siempre será un lugar de sombras y secretos oscuros. He aprendido a vivir con el miedo, sabiendo que hay fuerzas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Y cada vez que veo un cuerpo en la mesa de autopsias, recuerdo las palabras del doctor Pérez y la presencia maligna que casi me arrebató la vida. El ritual no fue completado, pero las cicatrices permanecen. Me esfuerzo por desentrañar los misterios de la muerte, sabiendo que, a veces, lo que yace más allá de la vida es más aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. Y mientras sigo mi camino como médica forense, una parte de mí siempre estará alerta, vigilando, esperando, temiendo que algún día, los horrores de esa noche regresen para reclamar más víctimas. Mi experiencia como guardia en una morgue. Me llamo Pedro, y soy el vigilante nocturno de la morgue del Hospital San Ignacio. Durante años, he escuchado historias de fantasmas y fenómenos paranormales, relatos de compañeros de trabajo y visitantes ocasionales. Siempre me reí de esos cuentos, considerándolos nada más que supercherías para asustar a los más crédulos. Pero una noche, todo cambió, y lo que viví me obligó a enfrentar una realidad aterradora que nunca había imaginado. Era una noche fría y tranquila, como tantas otras. Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban levemente, lanzando sombras intermitentes en las paredes. El reloj marcaba la medianoche y estaba listo para comenzar mi ronda habitual. Mi linterna en mano y la radio colgando de mi cinturón, me dirigí hacia la morgue, una rutina que había hecho incontables veces sin incidentes. Desde el primer momento, algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, una pesadez opresiva que parecía drenar el calor del cuerpo. Caminé por el largo pasillo que llevaba a la morgue, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud. Las historias sobre la morgue maldita siempre mencionaban objetos que se movían solos, susurros inexplicables y sombras que no tenían dueño. Para mí, hasta esa noche, todo eso eran solo cuentos. Abrí la puerta de la morgue y encendí las luces. Las sombras se retiraron a los rincones y la habitación quedó iluminada por la luz blanca y fría. Hice un recorrido rápido, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Los cuerpos reposaban en sus compartimentos refrigerados y las herramientas estaban guardadas ordenadamente. Nada parecía fuera de lo normal, pero la sensación de ser observado era ineludible. Mientras caminaba hacia la sala de autopsias, escuché un leve susurro. Me detuve en seco, girando mi cabeza para escuchar mejor.
El sonido era apenas perceptible, como un murmullo de voces que provenían de todas partes y de ninguna en particular. Seguramente es el viento, me dije a mí mismo, aunque sabía que no había ventanas abiertas en esa sección del hospital. Continué mi ronda, pero los susurros persistieron, creciendo en intensidad. Llegué a la sala de autopsias y vi que una de las mesas estaba ligeramente fuera de lugar. Me acerqué para ajustarla y noté que la temperatura había descendido bruscamente. El frío era intenso, penetrante. Entonces, la linterna en mi mano empezó a parpadear y finalmente se apagó. Maldije entre dientes y la golpeé suavemente, esperando que volviera a funcionar. De repente, la puerta de uno de los compartimentos refrigerados se abrió con un chirrido agudo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta no podía haberse abierto sola, el mecanismo era pesado y seguro. Me acerqué cautelosamente y, con un esfuerzo, la cerré de nuevo. Justo cuando pensé que lo peor había pasado, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que una de las bandejas de herramientas se había caído al suelo. Las herramientas estaban esparcidas por todo el lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras me inclinaba para recogerlas. En ese momento, las luces empezaron a parpadear violentamente y los susurros se convirtieron en gritos agudos, inhumanos. Intenté mantener la calma, diciéndome que debía haber una explicación lógica para todo esto. Sin embargo, cuando una sombra alta y oscura cruzó la sala de autopsias y desapareció en la pared opuesta, supe que estaba lidiando con algo más allá de mi comprensión. El miedo me paralizó, pero reuní el valor suficiente para seguir mi ronda y salir de la morgue. Regresé al pasillo, con el sonido de mis propios pasos como única compañía. Cada puerta que abría y cerraba parecía amplificar el silencio a mi alrededor. Decidí dirigirme a la sala de vigilancia para revisar las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna explicación lógica para los eventos de esa noche. Al llegar a la sala de vigilancia, me senté frente a los monitores y retrocedí las grabaciones. Lo que vi me dejó sin aliento. Las cámaras mostraban las mismas sombras y movimientos que había presenciado, pero ahora con una claridad inquietante. Vi cómo las puertas se abrían y cerraban solas, y cómo las herramientas caían sin que nadie las tocara. Pero lo más aterrador fue una figura oscura que se movía entre los compartimentos, deteniéndose frente a la cámara y mirándola fijamente. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que lo que estaba viendo no era una simple alucinación. Intenté contactar a mis superiores por radio, pero solo recibí estática. Estaba completamente solo en esa sección del hospital y cualquier ayuda estaba a minutos de distancia. Decidí volver a la morgue, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera causando estos fenómenos. Al entrar, las luces parpadearon una vez más y los susurros se intensificaron. Caminé hacia el centro de la sala y, con una voz temblorosa, grité, ¿quién está ahí? La respuesta fue un silencio profundo y aplastante. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a una figura etérea, translúcida, flotando en el aire. Su rostro era una mueca de dolor y desesperación, y sus ojos vacíos parecían mirarme directamente al alma. Intenté moverme, pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapado en ese lugar, enfrentando una entidad que no pertenecía a este mundo. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, y el silencio volvió a reinar en la morgue. Respiré hondo, intentando recuperar la compostura. Decidí revisar los compartimentos refrigerados uno por uno, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Abrí el primer compartimento y vi el cuerpo de una mujer mayor. Sus ojos estaban abiertos, algo que no era inusual, pero su expresión de terror absoluto me perturbó profundamente. Cerré el compartimento y pasé al siguiente. Cada cuerpo que revisaba parecía tener una historia de horror inscrita en su rostro. Finalmente, llegué al último compartimento. Al abrirlo, un fuerte olor a descomposición me golpeó. El cuerpo dentro estaba en un estado avanzado de descomposición, mucho más de lo que debería estar para el tiempo que llevaba allí. Entonces, lo vi. Un pequeño objeto, una especie de amuleto, descansaba en el pecho del cadáver. Lo tomé con cuidado,
sintiendo una energía extraña emanando de él. En ese momento, los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores y las luces se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta y solo podía escuchar mi propia respiración agitada. El amuleto en mi mano parecía vibrar con una energía siniestra. De repente, una mano fría me agarró el brazo con fuerza. Intenté liberarme, pero la mano era implacable. Sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el centro de la morgue. Grité pidiendo ayuda, pero sabía que nadie me escucharía. La figura etérea apareció nuevamente, esta vez más clara y definida. Sus ojos vacíos me miraron fijamente y una voz gutural emanó de su boca, diciendo, «No debiste haber venido aquí». La mano que me sujetaba se apretó aún más, y sentí como si mi vida misma estuviera siendo drenada. Reuniendo toda mi fuerza, solté el amuleto y la figura desapareció de inmediato. Las luces volvieron a encenderse y la mano invisible me soltó. Caí al suelo, jadeando y temblando. Sabía que había sobrevivido a algo que muchos no creerían, algo que desafiaría la lógica y la razón. Decidí renunciar a mi trabajo esa misma noche. No podía seguir trabajando en un lugar donde la muerte no era el final, sino el comienzo de algo mucho más oscuro y aterrador. Al salir del hospital, sentí una liberación, pero también una profunda tristeza por las almas atrapadas en la morgue. Ahora, cada vez que paso por el Hospital San Ignacio, un escalofrío recorre mi espalda. Sé que algo maligno sigue habitando entre los cadáveres y que las historias de fantasmas que solía reírme no eran solo cuentos. Son una realidad que sigue acechando en la oscuridad, esperando a la próxima víctima que se atreva a desafiar su dominio. Los muertos susurran. Me llamo Laura y llevo 10 años trabajando como forense en el Hospital Central. Mi trabajo ha sido rutinario, pero también profundamente gratificante. Los muertos, a diferencia de los vivos, no pueden mentir. Siempre he encontrado consuelo en esa simple verdad. Sin embargo, mi última experiencia en la morgue ha trastornado todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Era una noche como cualquier otra. Las luces frías y blancas iluminaban las paredes grises de la morgue y el sonido monótono de los refrigeradores llenaba el aire. Había terminado una autopsia particularmente larga y me disponía a completar el informe. Mientras tecleaba en mi computadora, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, erizando la piel de mis brazos. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada. Sacudí la cabeza y volví a concentrarme en mi trabajo. Minutos después, escuché un suave murmullo. Pensé que eran mis colegas de guardia nocturna, aunque no solían acercarse a la morgue sin motivo. Me levanté y caminé por el pasillo, pero no vi a nadie. El murmullo parecía intensificarse, como si alguien estuviera hablando en una habitación contigua. Abrí la puerta de la sala de autopsias y entré. El silencio era total. Sentí un escalofrío y cerré la puerta rápidamente, regresando a mi escritorio. Intenté concentrarme de nuevo, pero los murmullos volvieron. Esta vez, eran más claros, como si varias voces susurraran a la vez. Me levanté de nuevo, dispuesta a encontrar la fuente del sonido. Caminé por los pasillos de la morgue, revisando cada habitación, pero no había nadie. Finalmente, llegué a la cámara refrigerada. Al abrir la puerta, un frío helado me envolvió y vi que uno de los cuerpos estaba fuera de su compartimiento. Mi corazón se aceleró. Los cuerpos no se mueven solos. Me acerqué lentamente, esperando ver alguna señal de vida, algún indicio de que había cometido un error en mi trabajo. Pero el cuerpo estaba tan inmóvil y frío como siempre. Lo empujé de vuelta al compartimiento y cerré la puerta con fuerza. Regresé a mi escritorio, tratando de calmar mis nervios. A medida que avanzaba la noche, los eventos inexplicables se intensificaron. Las luces parpadeaban intermitentemente y las puertas se abrían y cerraban por sí solas. En varias ocasiones sentí como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que miraba alrededor no había nadie.
El murmullo persistente se había convertido en un grito constante en mi mente y sentí una creciente desesperación. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Al retroceder las grabaciones, vi algo que heló mi sangre. Las cámaras mostraban sombras moviéndose por la morgue, figuras etéreas que parecían flotar a través de las paredes. En una de las grabaciones, vi claramente una figura oscura parada detrás de mí mientras trabajaba. Se inclinaba hacia mí, susurrando algo que no podía oír, y luego desaparecía. Tomé una decisión impulsiva y llamé a mi colega más cercano, Javier, un hombre escéptico y racional. Le conté lo que había visto y, aunque dudaba, accedió a venir. Cuando llegó, las manifestaciones parecieron intensificarse aún más. Los susurros se transformaron en gritos, y ambos vimos cómo las sombras se movían por la morgue. Javier, tan racional como siempre, sugirió que todo debía tener una explicación lógica. Pero entonces, uno de los cuerpos que habíamos dejado en la sala de autopsias comenzó a convulsionarse violentamente. Nos quedamos paralizados por el terror mientras el cadáver se levantaba de la mesa y nos miraba con ojos vacíos. Salimos corriendo de la morgue y llamamos a la policía, aunque sabíamos que no podían hacer mucho. Cuando regresamos, los cuerpos estaban de vuelta en su lugar y las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual. Las autoridades descartaron nuestras declaraciones como el resultado del estrés y la falta de sueño. Javier decidió renunciar al día siguiente. Dijo que no podía seguir trabajando en un lugar donde la lógica y la razón no tenían cabida. Yo, sin embargo, me sentía atrapada. Mi carrera y mi vida estaban tan entrelazadas con ese lugar que no podía simplemente abandonarlo. En las semanas que siguieron, los fenómenos paranormales continuaron. Empecé a investigar el pasado del hospital y descubrí que, en los años 80, había habido una serie de experimentos ilegales en el sótano, justo debajo de la morgue. Se decía que un grupo de médicos había intentado manipular la muerte misma, buscando la inmortalidad. Muchos sujetos murieron durante los experimentos, y sus espíritus parecían estar atrapados, incapaces de encontrar la paz. Decidí contactar a un sacerdote especializado en exorcismos. A pesar de mis dudas y mi formación científica, no veía otra opción. El sacerdote, un hombre anciano con ojos cansados pero decididos, accedió a venir y realizar una limpieza espiritual. La noche del exorcismo fue la más aterradora de mi vida. El sacerdote comenzó a rezar y las manifestaciones se intensificaron. Las luces parpadearon frenéticamente y los gritos de los espíritus resonaron por los pasillos. El sacerdote se mantuvo firme, continuando con sus oraciones a pesar de la creciente violencia de las manifestaciones. De repente, una fuerza invisible me arrojó contra la pared, dejándome sin aliento. Vi al sacerdote tambalearse, pero no detuvo sus rezos. Las sombras se agitaron frenéticamente y sentí un frío mortal que parecía drenar toda la vida de la habitación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sacerdote completó su ritual. Un grito desgarrador resonó en la morgue, y luego, todo quedó en silencio. Las sombras desaparecieron y el frío se disipó lentamente. El sacerdote, exhausto, me miró y dijo que los espíritus habían encontrado la paz al fin. Aunque el terror palpable se había desvanecido, algo en mí había cambiado para siempre. La morgue del Hospital Central nunca volvió a ser la misma para mí. Cada noche, cuando el silencio caía sobre los pasillos, podía sentir una presencia tenue, un recordatorio de los horrores que había presenciado. Decidí seguir trabajando allí, pero con una nueva perspectiva. Comprendí que la muerte no siempre es el final y que el más allá guarda secretos que nosotros, los vivos, apenas podemos imaginar. La experiencia me dejó una cicatriz invisible, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación y lógica. Ahora, cada vez que termino una autopsia y cierro la morgue por la noche, murmuro una pequeña oración, no por mí, sino por las almas que pueden estar atrapadas entre este mundo y el siguiente. Porque he visto el otro lado, y sé que el horror no termina con la muerte, sino que a veces, apenas comienza. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado.
Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.